Bien. Bueno, como la temática del día de hoy era mundos posapocalípticos, yo lo traje en torno a la literatura, que en algún punto han tenido sus adaptaciones, respectivas adaptaciones al cine, pero voy a basarme en lo que es el material literario más que nada. Si ponemos imágenes de fondo van a ser más que nada ilustrativas en cuanto a lo que son los libros. Traje tres que a mí me parecen los mejores mundos posapocalípticos que demuestran realmente lo que sería el fin del mundo. Porque normalmente cuando nosotros nos referimos a mundos post-apocalípticos es en donde en realidad el mundo sufre una reorganización. Es decir, hay un mal que aparece, no sé, ya sean zombies, sea un meteorito, sea lo que sea, y el mundo se reorganiza en base a lo que sucedió. Que eso para mí, en cierto punto, no indica el final de la humanidad como la conocemos, sino que es únicamente, pasó algo y tuvimos que reacomodarnos, reagruparnos y aprender a vivir con esta nueva realidad. Los que yo traje son más crudos en cuanto a esa visión. Es decir, es el final. No hay alternativa, no hay reorganización, no hay nuevo orden. No existe esto que quizá por ahí vimos en The Last of Us, en donde hay pequeños grupos que se organizan. En The Walking Dead, que pasa lo mismo. Normalmente suelen ser mundos con zombies, con ese tipo de plagas, virus. Hay un mundo después de... Acá ya no hay mundo. Se acabó el mundo. En donde los últimos remanentes son un vestigio de lo que fue la humanidad en algún momento, pero nada más que eso. El primero es Soy Leyenda, escrito por Richard Matheson, estrenado el libro en 1954. Tuvimos la adaptación más famosa, quizás la de Will Smith. Antes hubo una en el 70 y pico, que nos narra un mundo en donde la humanidad sufre de un virus, que es un virus que convierte a las personas en vampiros. Mezcla un poco lo que sería el folclore de los vampiros con, bueno, el miedo que existía en los años 50 frente a lo que era la guerra bacteriológica y todo lo que empezaba a suceder en torno a la Guerra Fría. Este mundo nos presenta al personaje principal, que es Robert Neville. No es el doctor Robert Neville, es nada más Robert Neville, un tipo que por ahora no ha sido capturado por los vampiros, y los vampiros demuestran ciertas cuestiones referentes al folclore propio de ellos. Es decir, no entran en las casas sin ser invitados, los repele el ajo, la luz del sol les hace mal. Es decir, son más vampiros clásicos. El virus los vuelve vampiros clásicos. Y son susceptibles a objetos religiosos, por ejemplo cruces. Es decir, es mezclar y decir, bueno, no es que se transforme en vampiro, sino que es un virus, pero lo asociamos a los vampiros de alguna forma. El mundo, en este caso, él es el último hombre que habita la tierra, que camina la tierra durante el día. Durante la noche él se tiene que resguardar y sobrevive con lo que va encontrando, con los restos de comida, arma su propia base, tiene sus horarios, es muy meticuloso frente a esto. Y es muy diferente porque en el libro está solo, no está el perro. El perro es nada más un personaje que aparece, que lo ve un par de veces dando vueltas, y él, bueno, se extraña porque todavía sigue vivo, pero nada más, no es alguien que lo acompañe. Entonces es un libro muy solitario de alguna forma, pero que enriquece mucho lo que es la narrativa. Es decir, el personaje va contando todo el tiempo lo que piensa, lo que sucede, cómo sobrevive, las cosas que tiene que tener en cuenta. Entonces se hace muy ameno. Ya después, más avanzada la historia, encuentra lo que es otro personaje y el diálogo, que en la película lo trabajaron muy diferente y en el libro es el plot twist, es decir, es el giro de trama que uno dice, ¿qué pasó acá? El tema de que se llame Soy Leyenda tiene que ver con que él es el último humano vivo y el último humano que razona como humano. Es decir, existe una sociedad de vampiros ya creada, al estilo Daybreaker si se quiere, en donde hay una sociedad de vampiros que habita el mundo como si fuesen los humanos, pero el humano como tal ya no existe. Y él ya no forma parte de esta nueva sociedad, de este nuevo mundo. Él es un vestigio del mundo anterior, del mundo de los humanos. Entonces él es una leyenda para los vampiros. Incluso él, hasta cierto punto, pasa a ser el villano, porque él es el que mata a los vampiros durante el día cuando los encuentra. Ellos le temen a él, él es una amenaza. Es decir, es algo que fue y que ya no va a volver. Y en ese sentido yo creo que el libro plantea muy bien esto de posmundo, en donde la humanidad ya no es humanidad, en donde ya no existe la salvación. O hay una nueva humanidad. Claro, o hay una nueva humanidad, sino que no, ahí en realidad ellos
identifican como otra especie, diferente al humano, con otras costumbres, con otras formas de vivir y de ver el mundo, que distan mucho de lo que es el humano en sí mismo. El personaje, él es el que acarrea con los restos de la humanidad. La película, obviamente, la del 2009, la famosa, que es la de Will Smith, es un poco más ficcional, lo vuelve más estilo zombie, lo hace... le quita la humanidad, la humanidad, lo que uno percibiría como humanidad a los personajes. Quizá en la versión, en la alternativa, se veía un vestigio de esto. En la que salió en el cine no es la que se ve eso, se los ve más como criaturas. Y siento que se pierde un poco el mensaje para priorizar la acción. Si bien a mí la película me encanta, el libro, por otro lado, que es muy diferente, me encanta. Me parece uno de los mejores mundos que leí así en cuestiones de lo que es mundo apocalíptico. Pero es como una adaptación libre. Es más una adaptación libre, sí, tal cual, porque acá incluso él es el doctor Robert Neville, que está buscando la cura. En cambio, el otro no busca la cura, Robert Neville, busca sobrevivir un día más. Es mucho más crudo el relato de supervivencia, que no hay esperanza. No es que va a haber algo que va a revertir de alguna forma el mundo, como se da a entender en el final de la película. Acá es, bueno, es lo que tocó y es lo que va a ser, y sobrevivo un día más, día a día, hasta que, bueno, inevitablemente llegue la muerte y el mundo ya no existan los humanos. Entonces a eso voy con lo de la inevitabilidad de lo que es la muerte del ser humano y la especie como tal. Eso es un apocalipsis real, es decir, el final de la especie humana como la conocemos, no hay más nada. Antes de que avances a la otra, agregar de que recordemos que se viene la secuela, que... Más o menos, está en dudas todavía. Pero Michael B. Jordan dijo que está entusiasmado con trabajar con Will Smith. O sea, si ya uno de los cosos dijo sí, estoy gozo, es porque pero todavía sigue vivo el proyecto. No está avanzando. Permitime desconfiar, claro, claro. Cuándo van a decir, bueno, lo encajonamos y ya está. Ya está. Que cayó mucho después de lo que fue la cachetada de Will Smith, de ese proyecto. Fue uno de los que medio que... Pero reflotó. Reflotó, Sí, pero no lo pudieron todavía rescatar, ¿eh? Está todavía en planes, en Mirá, proceso. si pudo salir Bad Boys. Bueno. Sí, es verdad. Pero bueno, el siguiente es un poquito más actual. El libro salió en el 2006, es La carretera, de Cormac McCarthy. Qué bueno. Escritor Qué también buena de película Sin lugar también. para los débiles. Tuvo su adaptación en el año 2009-2010 con Viggo Mortensen, Sí, más o menos. a la cabeza. Este creo que es el más desgarrador en cuanto a humanidad y en cuanto a realismo, si se quiere. No nos cuentan qué es lo que sucedió en la Tierra, solo sabemos que la Tierra está completamente destruida, no hay alimentos, no hay animales, no hay forma de sobrevivir más allá que lo que es la carretera, es decir, seguirse en movimiento. Si uno está en movimiento, está vivo, significa que tiene un día más para el cual contar. Y la historia nos cuenta de dos personajes de los cuales no sabemos el nombre, el padre y el hijo, en donde el padre está buscando llegar a la costa este de Estados Unidos, viajando siempre más hacia el sur, sin un sentido propio. Uno cuando lo está leyendo no termina de entender hasta qué punto tiene sentido el viaje que están haciendo, y a medida que uno va avanzando en la lectura entiende que el viaje en realidad es el sentido en sí mismo, es decir, viajar los mantiene con un propósito. Sin un propósito, la vida se acaba. Y vamos encontrándonos en un mundo rodeado de personas famélicas, personas que recurren al canibalismo para subsistir. Ellos pasan hambre, pero ellos todo el tiempo dicen que ellos todavía tienen la luz. Es decir, ellos todavía tienen la antorcha, tienen el fuego. Y si son los portadores del fuego, significa que son los portadores de lo que significa ser humano. Es decir, no propasar ciertos límites con tal de sobrevivir. Es decir, sobrevivir un día más, sí, pero sin atreverse a ciertas cosas como las que ellos se van encontrando en el camino. El libro es muchísimo más crudo de lo que puede ser la película. Creo que el momento más fuerte es cuando se encuentran con la mujer embarazada y al otro día en lo que sería la fogata que armó ese grupo encuentran que el bebé está muerto y se está cocinando.
es decir, que recurran hasta ese nivel de canibalismo, y es decir, es dejar de lado completamente lo que es la humanidad y lo que alguna vez fue, el hecho de que el otro significa peligro constantemente, de no poder confiar en nadie, de vas a sobrevivir solo con lo tuyo y con la única esperanza, y es la única esperanza que hay, no es de sobrevivir en sí, sino de mantenerse siendo humanos, es decir, de llevar la humanidad hasta el último punto. La verdad es que el final es muy desalentador. Es uno de los libros que cuando lo terminé me dejó regulando. Me quedé pensando un rato en lo que sería en realidad estar frente a lo que es el fin del mundo y lo que significaría, y que creo que es lo más lógico y más probable. Hay muchas teorías, muchas dicen que en realidad es por una erupción volcánica masiva, es decir, si se activase, muchos incluso teorizan lo que es el parque de Yellowstone, que es un gran volcán escondido, dice que si se activase haría una reacción en cadena en el mundo y dejaría el mundo en oscuridad total, y lo que no permitiría al pasar los rayos del sol que se extingan los vegetales, las plantas, los animales, una extinción masiva completamente. Hay otros que dicen que quizás fue una guerra nuclear. Yo soy más me quedo más del lado de la teoría volcánica, porque una guerra nuclear en algún punto cesa lo que sería el hongo de la nube y el atómica. invierno nuclear posterior. Claro, pero hasta cierto punto. Acá ya pasan años y el mundo está en completa decadencia. Recurren a la carroña, es decir, a comer los restos que hay de algo que encuentran. Recurren a comer frutas podridas, incluso hay una parte que a mí me hizo mucho ruido en el libro, que ellos encuentran un refugio antiguo, de estos que se preparaban para una inminente apocalipsis, y se quedan ahí pocos días, porque quedarse ahí significa morir, porque quedarse ahí significa acostumbrarse a algo que el mundo no es ya, es decir, a darse un baño, a comer caliente y a tener ese sentido de decir, bueno, de seguridad, no es el mundo que los rodea. Entonces ellos siguen caminando, y no por una cuestión de decir, bueno, porque ya nos abastecimos lo que necesitamos, sino que es una cuestión de psicológica, de decir, si yo me quedo acá, muero, porque desaprendo lo que es el mundo en realidad. Sí, es decir, sí. me abstraigo de la realidad que me relajo. rodea. Claro, y es eso constantemente, el peligro constante y el seguir avanzando. Y último, es un relato corto, salió en 1967 en la revista If, se llama No tengo boca y debo gritar, de Harlan Ellison. Este relato es espectacular, yo creo que acorde a los tiempos que corren hoy en día debería estar más presente en lo que son top de lo que es mundo posapocalíptico. No hay una película tal cual, sí hay un videojuego muy bueno, ya sea de paso, que nos cuenta la historia de 5 sobrevivientes a un mundo en donde la IA, una IA en particular, controló todo. Y lo llevó al punto de avance biológico de poder manipular a los humanos, y elige a estos 5 humanos y los vuelve inmortales. Es decir, virtualmente indestructibles, y los puede cambiar a gusto y placer. Y les hace pasar constantemente el infierno mismo. ¿Por qué? Porque la IA decidió que odia a la humanidad y mantiene a estos 5 humanos vivos para saciar su necesidad de desquitar el odio que tiene hacia la humanidad misma. Es decir, el mundo ya cayó, no quedan más humanos, son únicamente estos 5. Hay un protagonista que es en primera persona y nos va relatando todo lo que les sucede, incluso cómo les cambia cierta parte del cuerpo la IA, porque obviamente, imaginémoslo, está pensado hace bastantes años, y decir, bueno, el desarrollo tecnológico llegó al punto de poder manipular la biología en sí misma. El relato es excelente, nos va contando cómo ellos se van moviendo de un lugar a otro sin un sentido aparente, cómo se ayudan como grupo y a la vez cómo se odian entre ellos mismos, pero cómo no tienen salvación y cómo son conscientes de que no tienen salvación. El relato empieza 109 años después de ellos estar encarcelados de esta forma y deseando la muerte. Eso creo que es lo interesante, ya llegar al punto de que la humanidad no exista, al punto de desear la muerte y que constantemente sea sufrimiento, con muchísimas analogías hacia mitos bíblicos. Incluso la IA en un momento se les presenta como una zarza prendida a fuego. Muchos a mitológicos, por ejemplo lo que sería el Prometeo, cuando es castigado con claro, todos los días por el águila. Bueno, tiene
muchas analogías de y de cómo la IA saca esas ideas de la misma humanidad. Es decir, las ideas de tortura que tiene la inteligencia artificial surgen a partir de la humanidad. Y el final creo que es excelente, y lo que le da nombre al libro es no tengo boca y debo gritar, es porque llega a manipular al punto biológico de volverlo al protagonista una masa amorfa sin posibilidad de... Es como una gelatina viviente que no tiene boca y es lo único que puede hacer es sufrir. Yo creo que este es excelente, obviamente llevado casi al absurdo esto de la idea de la manipulación genética, hasta qué punto una inteligencia artificial, pero sí está muy buena la idea del odio que se produce en el ser humano y cómo ese mismo odio, o sea, cómo castiga ese odio que tiene en base a ideas humanas. Creo que está muy interesante para ver, y para mí estos son mundos verdaderamente post-apocalípticos. Una maravilla, Fer, espectacular. Gente,